en esta mañana. Amén. El Señor ha sido bueno, hermano. Él siempre es bueno. Amén. Yo no me canso de darle gracias al Señor porque Él ha sido tan bueno que dio su vida por mí que no lo merecía. Amén. En esta mañana el pastor con nosotros. No, predica tú. Que predique tú. Bueno, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿no? ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Con todo ha sido bueno. Aún con aquel que no lo reconoce, Dios está siendo bueno en esta mañana. La Biblia dice que Él nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Así que mira si Dios es bueno. Así de pies parado. ¿Lo dije bien? De pies parado. Ay, gloria a Dios. Amén. Mire, ve que es lo que es bueno tener la ayuda idónea. Aleluya. Tenemos esta mañana un especial. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Tenemos un especial con la familia Fernández en esta mañana. Alejandro, su esposa y sus hijas. Gloria a Dios. Que van a tener un especial en esta mañana. Primeramente para el Señor y después para todos nosotros. Así que, Alejandro, gloria a Dios. Gracias a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Bueno, estamos contentos de estar acá otra vez, hermano. Gracias por el recibimiento. Estamos muy agradecidos de poder ser parte de este tiempo que estamos acá de la Iglesia de la Biblia Abierta de Punta Gorda. Amén. Estuvimos el sábado en la oración también, a las 8 de la mañana, fue una bendición para nosotros. Cuando uno llega de visita no sabe cómo es la actividad de la iglesia en nuestro país. Si usted viaja a Sudamérica, si viaja a Chile, se va a dar cuenta que la iglesia también funciona más o menos similar, pero quizás cambian un poco ciertos modos en los cuales se desarrolla el servicio, por ejemplo, o cómo se canta. Pero nosotros ya estamos, el Señor ha puesto en nosotros un corazón y una mente, como Él nos enseña en su palabra, que tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias, ¿verdad? Donde nos sentimos contentos siempre y cuando estemos en la armonía, alabando al Señor y con la palabra, ¿cierto?, precisa, que es la que edifica, ¿no? Amén. Así que en eso hemos estado muy bien, fíjese. Nos sentimos como en casa. Gloria a Dios. Y en Chile, este instrumento es muy común en las iglesias pentecostales, ¿sí? Se llama mandolina. Queremos interpretar una alabanza también rapidita, que esperamos sea del agrado de ustedes, primero como dice el pastor, para exaltar al Señor. Una alabanza que compuso un hermano chileno que se llama Roberto Orellana. Amén. Que vive acá en Lakeland, me parece que es. Orlando. En Orlando, sí. Orlando, Tampa, por ahí. Hace como 10 años grabó esta canción y ahora las iglesias allá la cantan dentro de los coros. Y bueno, con esto alabaremos al Señor esta hora. Aló. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Y queremos que también acompañen con las palmas. Gloria a Dios.
Dios. Amén. Qué lindo es el Señor. Fuerte aplauso al Señor por los talentos de la familia Fernández. Gloria a Dios, qué lindo. Gloria al Señor. Que Dios continúe bendiciendo esta familia. Gloria a Dios con su presencia. Aleluya. Y que los siga usando con los talentos que les ha dado para llevar también el mensaje de Dios a todas partes donde ellos vayan. Nosotros damos gracias al Señor por tenerlos aquí con nosotros. Aleluya. Amén. Por ahora. Gloria a Dios, no sé, hasta que ellos quieran, pero digo yo hasta ahora, no sé hasta cuándo ellos van a estar, pero sí, le damos gracias al Señor. Los pastores, el pastor Figueroa de Miami les manda saludos, estuvimos junto con él y allá estuvimos platicando. El Figueroa Junior, de Hialeah, la Biblia Abierta, y les manda saludos también, que los vieron la otra semana. Así que traemos saludos de parte también del presidente de la Biblia Abierta y del director regional de aquí, de Southeast Region, el presidente Randall Bauch, y el director de la región Nathan Higgin, que también estuvo con nosotros el día del aniversario de la iglesia, fue quien predicó el domingo en la mañana, ¿se acuerdan? Sí, amén. Muchacho muy bajito él. Gloria a Dios, bien alto, gloria a Dios. Le manda saludos y que nada, en cualquier momento volverá a estar aquí con nosotros. Así que le damos gracias al Señor. Ellos viven en Bradenton, se mudaron desde lejos, creo que, no sé, es Oregon o no sé, por allá Dios los mandó acá. Y están acá, pero son de gran bendición también. Tienen una familia bien bonita, preciosa, que le sirven al Señor todos juntos. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso, ¿no es verdad que sí? Dios es bueno. ¿Se puede poner de pie conmigo, reverencia a la palabra de Dios en esta mañana? Y vamos a leer en el capítulo 6 de Jueces. ¿Cuántos hace tiempo que usted no lee Jueces? Bueno, vamos a Jueces en esta mañana. Gloria a Dios, capítulo 6, y ahí hay un pasaje y hay una historia que me fascina. A mí me encanta esa historia de Gedeón. La historia de Gedeón, el testimonio de Gedeón es algo que es tremendo. Aprendemos mucho de esta historia y en esta mañana vamos a aprender más, porque cada vez que leemos la Biblia aprendemos más. Y vamos al versículo 1 y vamos a estar leyendo varios versículos que yo le diría que va a ser hasta el versículo 16. Así que usted va a estar sentado después descansando de nuevo. Así que deje descansar la silla un ratico. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Lo leemos ahora todos y está en el capítulo 6, versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecían Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se les apareció y le dijo: Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Se pueden sentar, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga nuestra vida con su palabra en este día, gloria a Dios. Este es uno de los temas, una de las historias que a mí, yo la he leído, he predicado, he enseñado, tantas cosas de esto. Siempre uno aprende algo, gloria a Dios, aleluya. Y aquí nos vamos a enfocar, gloria a Dios, en el versículo 13, donde Gedeón dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántas veces a veces dudamos de que Dios está con nosotros porque estamos pasando por prueba o porque estamos pasando por aflicciones y dudamos? Gedeón, según la historia aquí, lo que Dios le dice a Gedeón, era un hombre de un espíritu valiente, pero su fe era débil. En su fe había debilidad. Dios le muestra y Dios le habla y Dios le dice: yo estoy contigo, y Dios le dice: la victoria está segura. Y aún Gedeón pregunta y dice, como Moisés y como Jeremías: pero mi tribu es de la más pequeña y yo soy el más pequeño de mi familia y mi familia todo el mundo es pobre. O sea, le está contando al Señor lo que Dios no sabía. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Señor, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando, pero tú no sabes cómo yo estoy para que tú me mandes a eso. Ay, disculpa, que no me había fijado en tu vida. Ay, es que es primera vez que te veo hoy. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en la vida de Gedeón, en esta historia de Gedeón. Él le dice: ciertamente yo estaré contigo. Y a veces nosotros como creyentes le estamos pidiendo señales a Dios todavía. Y Dios nos ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, Señor, pero si no sale la luna a las 3 de la tarde, yo no voy a ir a casa del hermano a orar por él. Yo quiero que tú me des una señal que tú estás conmigo. Ay, Señor, si llueve, entonces yo sé que es tú que no quieres que yo haga eso, aquello, lo otro. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y le estamos poniendo señales a Dios cuando Dios ha prometido y está con nosotros. ¿Qué señal necesitamos si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Pero queremos que Dios haga el primer paso, para entonces nosotros ir como: sí voy, entonces ¿para qué la fe? Pablo nos dice que andamos por fe y no por vista. Él estaba confundido, porque él veía todo lo que estaba sucediendo y él decía: Dios no está con nosotros. Dios no está con nosotros como nuestros padres nos dijeron. Pero él le dijo: yo estaré contigo. Pero aún así Gedeón pide que confirmación, le pide a Dios señal. ¿Qué le faltó a Gedeón? Fe, hermano. Fe de que la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho y establecido, se cumple. Y a veces nosotros dudamos y estamos como Gedeón. Sabemos la palabra, conocemos las promesas, pero aún estamos esperando señales. ¿Qué señal necesitamos? ¿Qué señal necesitamos? Si la palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más señal queremos si Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús? Y Gedeón estaba como sacando cuenta y en aquella lucha mental
Gedeón dice en el versículo 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y a veces pensamos, ¿y por qué si Dios está con nosotros vino la pandemia, y vino esto, y vino aquello, y las enfermedades, y nos pasa esto, y nos pasa aquello? Hermano, eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Eso es lo que quiere decir que hay un propósito, un motivo por lo que Dios permite estas cosas. Lo que se le olvidó a Gedeón era haber dicho, Señor, ¿en qué hemos fallado? Hemos cometido pecado, estamos mal, perdónanos, Señor, porque sabemos que todo este mal ha sido porque nos hemos apartado de ti y estamos sirviendo a los dioses ajenos, a dioses falsos en vez de servirte a ti. Tú nos sacaste de tierra de esclavitud para venir a servirte a ti, a la tierra que tú nos prometiste. Dios nos sacó del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿A qué nos dedicamos? Estamos sirviéndole al mundo. Estamos gastando a veces nuestras vidas en el mundo en vez de estar sirviéndole al Señor como debe ser. Prepárese para recibir en ese día, porque Dios nos va a hablar como le habló a Gedeón y como le habló al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Pero ¿por qué Dios les hablaba así? Porque Dios los amaba y los quería volver a traer otra vez al arrepentimiento. Si le pasamos la mano al pecado, no nos arrepentimos. Si miramos que todo está bien y que lo que nos está pasando, bueno, Dios sabe. No, Dios sí sabe, pero tú sabes por qué está pasando lo que está pasando. No culpemos más a Dios. Gedeón dijo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gloria a Dios. El pecado, la desobediencia, ¿qué es lo que hace? Nos hace separarnos de Dios. Trae temor a nuestras vidas. Y viene la duda. Dice que él estaba dentro de un lagar, guardando el trigo. El lagar es un lugar que construían. Podía ser redondo, podía ser cuadrado. Para ahí exprimir las uvas, para sacar el jugo de la uva. O sea, para hacer el vino. Imagínense la condición que ellos estaban, que dice aquí, que estaban metidos en cuevas. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el cual Dios había escogido para mostrar su gloria y su poder, estaban escondidos en cuevas, estaban miedo. Dios me permitía, y era Dios que permitía que los madianitas, que eran medios hermanos de ellos, eran los descendientes de Abraham con Setura, venían y los rellevaran todo lo que tenían. Y volvían y sembraban, y volvían atrás los amorreos, y otras veces los filisteos, y toda esa gente venían y acababan con ellos, y se llevaban todo. Y ellos estaban, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que dice que hace maravilla? Dios está en su trono, esperando que tú te arrepientas para Él volverte a bendecir. Escuche bien, se encerraban de miedo a los enemigos, sabiendo que Dios no los abandonaría nunca, pero ellos el temor los llevaba a eso. Mira el capítulo 2 de ahí del libro de los jueces, capítulo 2 de jueces. Gloria a Dios. Cuando usted lee el libro de jueces, ahí nos podemos a veces ver nosotros, fotografía de nosotros, cómo somos, claudicando. Dios nos perdona y al poco tiempo volvemos a lo mismo. Volvemos a clamar por misericordia y ahí está Dios y envía una palabra a través de un siervo y nos reconciliamos y lloramos y nos quebrantamos, pero al poco tiempo volvemos a lo mismo y Dios permite que el diablo te lleve, porque Dios lo permite, hermano. Si nosotros estamos en las manos de Dios, nada puede suceder sin el permiso de Dios. Dejemos esa teología de que mira el diablo cómo me tiene y yo no sé dónde está Dios y por qué el diablo me tiene así. El diablo te tiene así porque hay algo mal en tu vida y Dios lo está permitiendo, o tú le has abierto una puerta, o es que en tu desobediencia Dios dice, pues mira, zarandealo, como le dijo el diablo con Pedro, dame un ratico para zarandearlo. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo a Jesús? El diablo me ha pedido para zarandearte, Pedro, así que ora y busca, porque si no te voy a tener que entregar. Muchos se ríen de eso porque piensan que es un juego Dios,
Pero Dios no es un juego. Mira el capítulo 2 de Jueces y el versículo 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Caz. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, que eran el dios de los filisteos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron, ¿qué cosa? A ira. Ah, pero Dios es amor, que Dios es ese. Pero ¿saben que Dios se ira también? En Joel dice que Él es lento para la ira. Quiere decir que Él se ira, Él espera, pero cuando llegue el momento, se va a irar. Que le duele la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que a Él le duele como a nosotros nos duele castigar a un niño pequeño. Te duele cuando le das, te duele más a ti que a Él, que posiblemente. Pero ¿por qué lo haces? Porque lo amas. Y Dios dice que a Él le duele disciplinar, pero lo hace. Lo hace, hermano. A veces hay gente que los cristianos se enfocan nada más en Juan 3:16, pero no han leído Hebreo, donde dice que Dios es fuego consumidor. Y en el Antiguo Testamento habla de que Dios es fuego consumidor. Dice, si Él no perdonó, si no se perdonaba al que violaba la ley con 3 testigos, lo mataban a piedra, ¿cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios lo tuviera por vana la sangre de Cristo? Estamos en la gracia, pero Dios sigue siendo santo y justo. La gracia no es licencia para pecar. Por eso es que a veces Dios permite que vengan ciertas cosas a nuestras vidas porque estamos en desobediencia. No es siempre en todos los casos. No vaya ahora a pensar que el hermano que está enfermo es porque está en desobediencia. Sí, mira, está en ICU, eso estaba peor. No. Dios está obrando. La responsabilidad es de cada uno de nosotros individualmente. ¿Cómo estoy delante de Dios? No es mirar o criticar al hermano. No es mirar y juzgar al otro. Pablo dice cuando habla de la cena del Señor, y lo decíamos la semana pasada, en Corintios 11 dice, cada uno examínese a sí mismo. Examínate tú, y si tú estás mal, arrepiéntete y olvídate del otro. Y si el otro está mal, ya él tendrá que arrepentirse o darle cuenta a Dios. Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel aquí. Dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, versículo 14. Y se encendió contra él el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces Gedeón no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estamos en esta aflicción? ¿Por qué estamos metidos en estos problemas? Pero entonces, ¿dónde está la mano de Dios? Quizá usted ha oído muchas veces, las veces que yo he dicho y he dado testimonio de los milagros que Dios hizo con nosotros, en medio de nosotros en esta iglesia. Y de buena a primera, no hemos oído más de milagros así poderosos por mucho largo tiempo. ¿Usted cree que es porque Dios no está aquí? No. Es porque Dios no se está manifestando de la vía que debía de manifestarse. Porque a veces hay cosas más dentro de las iglesias y no las tomamos en cuenta. Lo primero que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no se manifiesta? Analicémonos. ¿Estamos caminando en la obediencia a Dios? ¿O estamos gastando nuestras vidas y estamos amando al mundo? La palabra de Dios dice en Santiago que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con el sistema del mundo donde los homosexuales se están casando, donde se aprueba el aborto, donde se aprueba todas las inmoralidades habidas y por haber? Y nosotros, bueno, es que
estamos en el 2022, hermano, y todo ha cambiado. Dios no cambia, su palabra no cambia. Hay del cristiano que aprueba estas cosas y que anda en las cosas del mundo en vez de andar en los propósitos de Dios. Amén. Dice en el versículo 16, Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a ¿qué? Misericordia. ¿Y usted cree que Dios no es movido a misericordia hoy también? Dios es movido a misericordia. Y cuando Dios trae estas palabras, ¿usted cree que por qué viene esta palabra? Porque Dios está movido a la misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que nos tornemos a Él, que nos arrepintamos de todo corazón. Porque la misericordia de Dios está ahí. Está ahí. Su brazo no se ha cortado. Dice la palabra, si 7 veces cayera el justo y se levantare, no dice que Dios lo va a levantar, y se levantara, ahí está la mano de Dios. Dios no recoge la mano, somos nosotros. Hay un pastor amigo mío que dice que no es que se caen, a veces se tiran. Sí, porque hay quienes saben que no deben de hacer algo y lo hacen. Bueno, ahí está la gracia de Dios. Cuidado, porque puede llegar el momento en que Dios se torne al otro lado y pase como le pasó a su propio hijo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era Cristo allí en la cruz por nosotros, pero también por aquel que se va al infierno por no creerle a Jesús. Dios mío, ¿por qué le va a dar mente reprobada a algunos? Dice la palabra de Dios, no lo dice. Leamos la Biblia, porque esta palabra y este mensaje de hoy no es para alejarlo a usted de Dios, es para atraerlo. Si usted es humilde, usted viene a Dios y usted dice, gracias Señor por la misericordia, me estás hablando para que yo me arregle. Él le hablaba al pueblo de Israel, él enviaba jueces, pero ellos hacían lo que querían. Un tiempo cuando el juez vivía, si el juez vivía 20 años, 40 años, hasta eso, 7 años, ahí cuando el juez moría volvían a lo mismo. Allá volvía otra vez, ok, pues vamos a ver quién puede. Usted dice, pero esto es algo que es increíble, la apostasía del pueblo de Israel. Bueno, mirémonos nosotros. No nos vayamos lejos. Esto fue escrito para ejemplo de nosotros, dice la palabra de Dios, para nosotros aprender. Y a veces lo leemos y no aprendemos. Y viene Dios y dice, bueno, has leído jueces y tú viste cómo yo soy y todavía tú sigues haciendo lo mismo. Pues voy contigo. Te voy a quitar lo mismo que yo te di. Porque eso es lo que hacía. Dice la palabra que él dejó. Vamos al capítulo 3. Después usted lee el capítulo 2 completo. Dice en el capítulo 3, versículo 1 de Jueces: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñase a los que antes no habían conocido. Y ahí está la lista de las naciones que dejó. ¿Para qué dejó Dios estas naciones? ¿Para qué? Para probar al pueblo de Israel, para probar qué había en el corazón. Dios sabía lo que había, claro, pero ¿para quién era el examen? Para ellos mismos. Por eso es que Gedeón tenía que ser probado, para que Gedeón se diera cuenta que no era que Dios los había abandonado, era que ellos habían abandonado a Dios y ahora querían señales. Señor, si eres tú, que mañana el vellón, voy a poner un vellón y que el vellón amanezca lleno de agua y la tierra seca. Y Dios es tan bueno que le puso el vellón mojadito y la hierba seca. Ay, pero no sé, estoy dudando porque todavía hay gente enferma por ahí. Yo no creo que Dios esté con nosotros, cristianos o pastores que se están muriendo. Yo no creo que Dios, si eres tú, vamos a hacer algo. Que la hierba mañana esté mojada y el vellón esté seco. Entonces ahí me atrevo a ir a... Y ya Dios le había dicho, yo estoy contigo, Gedeón. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos buscando más señales y más señales y más señales. ¿Señales de qué? La señal principal, ¿cuál es? El Espíritu Santo en nosotros, redarguyéndonos de pecado. Y enviándonos
a donde debemos de ir y lo que debemos de hacer. A veces criticamos a Pedro, ¿no es verdad? Cuando Pedro se bajó del bote, cuando Pedro se bajó de la barca, dice que había una tormenta y el Señor venía sobre las aguas caminando y pasó por el bote. Y ellos pensaron que era ¿qué? Fantasma. Fíjese usted, un fantasma. Pero dice que Pedro se dio cuenta y dijo, este es el Señor. Señor, hey, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Me imagino los del bote. Pedro, tú estás loco. Eso es un fantasma. Ese no es Jesús. Jesús nunca caminaba sobre las aguas. Y es que Dios hace cosas. Nosotros pensamos que Dios nosotros ya lo tenemos controladito. Ya yo sé lo que Dios va a hacer mañana. Yo sé lo que Dios va a hacer. Yo sé las estrategias de Dios. Nadie conoce las estrategias de Dios. Nadie las conoce. Solo Él. Por eso es una aventura caminar en fe. ¿Por qué es una aventura? Porque tiene que depender de aquel que tiene el plan, que tiene la agenda, que tiene todo. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué tiene usted? ¿Qué dice Santiago? Que si piensas ir mañana a otra ciudad, ¿qué debes de decir? Y nosotros montamos un carro, nos vamos cuando lo querramos, y olvídate de eso. Y después si empieza a pasar problemas, dice, ¿y dónde está Dios? Y Dios dice, yo te hacía a ti en Hialeah, que tú estás aquí. O yo te hacía a ti en Chicago, que tú haces aquí en Punta Gorda. O yo te hacía a ti en Punta Gorda y ¿qué haces aquí en Nueva York? Eso se lo va a decir a Gustavo, porque Gustavo solo va a ver esto. Pero bueno, está justificado si está hablando a las almas, de Dios. Amén. O sea, hacemos las cosas y después preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y Dios dice, pero que eso no era el plan mío. Tú no buscaste dirección. Y así estaba el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dice en Jueces 21-25, dice, no había rey. Entonces cada uno hacía lo que quería. Dios ponía un juez, ellos clamaron por un juez. Dice ahí que ellos habían clamado y Dios no le mandó un juez cuando Gedeón. ¿Qué le mandó? Un profeta. ¿Y por qué le mandó un profeta? Para enseñarles, para corregirles, para decirles lo mal que estaban. ¿Por qué Dios nos pone a veces a alguien que nos enseñe, que nos instruye en la palabra, para nosotros aprender lo mal que estamos? Porque la Biblia es el espejo de nuestra alma. Yo no supe lo mal que estaba hasta que no empecé a leer la Biblia. Yo sabía que estaba un poquito torcido, pero no a la magnitud que cuando comencé a leer la Biblia. Entonces me di cuenta y dije, no, es que yo estaba bien torcido. Pero gracias a Dios que no se cumple ese refrán en el mundo que dice que algo que nace torcido. ¿No es verdad? Pero vino Cristo que endereza lo más torcido y me enderezó a mí. Y no solo a mí, a usted también que estaba torcido. Déjese de cuento. Déjese de señalar al pastor, que usted también era bien torcido. Y a algunos todavía le queda alguna torcedura por ahí. Y a mí también. Pero Dios nos va a ir con su paciencia y su misericordia. A veces nos tiene que dar duro. Sí, porque algunos, mire, ¿cuántos tienen más de 2 hijos? ¿Verdad? 3, 4, 5 hijos. Usted tiene 6 hijos, 7 hijos, 10 hijos. Gloria a Dios. Amén. Manténgalos. Pero digo yo, ninguno es igual. ¿No es verdad que no? Hay hijos que usted le dice, mira, mijo, para sacar la basura. Y al momentito, ¡bum! Hay otro que le dice, mira, mijo, la basura a las 8 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, mira la basura, y a las 10 de la mañana, mira, mijo, saca la basura. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Llevarlo por el brazo y darle la basura. Y saca la basura. ¿No es así? En el pueblo de Dios es lo mismo. Hay quienes Dios les habla y obedecen. Y tú ves que van y hacen lo que Dios les manda. Pero hay otros que Dios tiene que sacudir y darle sus tacones, sus cocotazos. ¡Bah! Porque son duros. ¿No es verdad que sí? Y yo estoy seguro que los que Dios ha enviado aquí son así. Son duros. Porque yo soy duro. Entonces Dios lidia conmigo. ¡Bah! Dios no me da una tras de otra así de suavecito. No, no. Dios cuando me habla. Porque Él sabe cómo yo soy. Que si no me habla así, engaño a cualquiera y le hago un cuento al otro, pero a Dios no se le puede hacer cuento. ¿No es verdad? ¿Cuántos engañaban a sus padres con su llantito y su cosita cuando eran niños? ¿No es verdad que sí? Pero a mí nadie me quiere. No, porque tú quieres a todo el mundo. Entonces, papá, está bien, vete, hijo. Pero a Dios no.
A Dios nadie le puede decir que a mí nadie me quiere. Y Dios dice, sí, yo soy que te quiero. Y es más importante, tú eres el que no quiere a nadie. Tú no me quieres ni a mí. Porque dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí estamos dando estudios todos los miércoles sobre ser discípulo, hermano. La iglesia necesita estar llena de discípulos, no de creyentes solamente. Y a veces las iglesias están llenas solamente de creyentes, pero no discípulos. Creyó, se fue salvo y ya, pero no hay obediencia. No hay obediencia, no hay sometimiento, porque el discípulo se somete, el discípulo obedece. ¿Ok? Dice, si me amáis y guardad mis mandamientos, dice, y todo aquel que me ama y guarda mis mandamientos, dice, mi Padre lo amará y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dios ama a todo el mundo, pero no se manifiesta con todo el mundo, sino a aquellos que obedecen y se someten a él. Por eso es que Dios no se estaba manifestando en el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel lo que se estaba manifestando, ¿quién eran? Los enemigos de Israel. Venían y arrasaban con todo y destruían todo. Y aunque Gedeón era valiente, porque fíjense que el Señor mismo se lo dice, le dice, varón esforzado y valiente. Pero no le dice que era un varón de fe, no, esforzado, valiente. Fíjense que después destruye el altar de Baal, destruye todo aquello. O sea, él hace cosas que... Pero había duda. Aún Dios tuvo que mandarlo allá al campamento de los enemigos para que escuchara un sueño que tenían ellos, para que entonces supieran, entonces ya fuera más confirmado que sí, Dios le iba a entregar los madianitas. ¿Cuántas cosas a veces tiene que hacer el Dios con los que están ahí todavía luchando con la fe? Ay, pero que si no llueve, bueno, si el Señor quiere que yo vaya, que no llueva. Bueno, si el Señor quiere que yo no llegue, bueno, que saque el sol. Y nos pasamos la vida entera así, hermano. Y no es así. Debemos de creerle que Dios está con nosotros, sirviendo los propósitos de los dioses, estaban ellos, a la de otras naciones. O sea que no le estaban haciendo el propósito por lo que Dios... ¿Para qué Dios trajo al pueblo de Israel a Canaán? ¿Para qué lo trajo? Para manifestar su gloria, para cuando el Mesías naciera ahí en la tierra prometida, gloria a Dios, y ellos estuvieran esa experiencia con el Mesías, el Salvador de los gentiles, el Mesías de los judíos, gloria a Dios, ellos llevaran ese mensaje a otras naciones. ¿Para qué nos tiene el Señor aquí a nosotros en este mundo, hermano? No es para hacer dinero, ni para hacernos ricos. Dios va a proveer lo que tú necesites siempre y cuando tú estés haciendo los propósitos de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. O sea que el libro de los jueces, hermano, en otras palabras, ilustra la desastrosa consecuencia de apartarse de Dios. Cuando usted lee este libro, ahí está Débora, ahí está Sansón, ahí están tantos que después aparecen en la lista en hebreo de los hombres de fe. Gedeón aparece allá. Dice, pero si Gedeón está dudando pero después parece que entendió. Dios le dijo, está bien, hijo, mira, te voy a poner vellón mojado, después vellón seco. Porque yo lo que necesito es acabar de liberar a mi pueblo, y lo quiero liberar a través de ti. Qué lindo es el Señor. Dice la Biblia que los débiles de este mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer a esos fuertes, los necios, para deshacer a los sabios. ¿No es verdad? Cuando nos ponemos en las manos del Señor, cada vez que el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios, Él levantaba con fidelidad un juez que le traía libertad. Qué lindo que nosotros ahí tenemos a Cristo, juez, libertador, Salvador. Envió el Espíritu Santo. Dice la palabra ahí en Jueces capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Y el versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiaseritas se reunieron con él. ¿Qué fue lo que pasó después de ese momento? Cuando vino el Espíritu de Dios y invistió a Gedeón, todo cambió. Ahora Gedeón dice: por mi espada. Cuando yo levante la espada, ustedes van a decir: por la espada de Gedeón. Y ahí vemos ahora
un hombre valiente, esforzado y con fe. Después que el Espíritu de Dios cayó sobre él. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no debíamos de dudar. Nosotros no debíamos de dudar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos da convicción de que estamos en lo correcto, que estamos caminando en el camino correcto. Ese es el que nos debe de guiar. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos hoy? La falta de relación con Dios. La falta de oración, de intimidad, de pasar tiempo en la presencia de Dios. Antes de tomar una decisión, pase tiempo en la presencia del Señor. Porque cuando venga el problema o cuando venga la necesidad, usted ya sabe lo que va a hacer porque Dios te va a guiar. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir. El problema es que esperamos que vengan las crisis y después dentro de las crisis nos enfocamos en las crisis y nos enfocamos en los problemas y no vemos a Dios por ningún lugar. Porque si tú no lo vistes antes de la crisis, no lo vas a ver después. Pero aún cuando buscamos de Dios, dentro de la tormenta podemos ver a Dios. Porque dice la palabra que cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó aquella tormenta, Jesús venía caminando sobre las aguas. Y Pedro vio a Jesús en medio de la tormenta. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él no le dijo, Señor, si eres tú, llega aquí a la barca para ver si eres tú. No. Él dijo, manda que yo vaya. Yo voy a tomar el paso. Yo estoy confiando en ti. ¿Y qué hizo Pedro? Salió de la barca, hermano. Me imagino que otros que estaban atrás, este está loco. Y Pedro siempre desesperado. Y cuando Pedro empezó a caminar. Y se hundió. ¿Por qué? Porque dice que puso la mirada en la tormenta. ¿Qué nos pasa cuando ponemos la vista en los problemas? Lo mismo que Pedro nos dice, ¿dónde está Dios? Ya no me hable más de Dios. Ya no voy a orar más. Ya no voy más a la iglesia. ¿Para qué? Si mira Dios, mira todo lo que está pasando y Dios no hace nada. Ese es lo que tenía Gedeón hablando con el ángel que se le apareció. Gloria a Dios. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es más, ¿quién es el que te conoce bien a ti? Es Dios. Gedeón no sabía ni que era valiente y esforzado. Metido en un lagar, ahí cuidando el trigo y velando. Dice que todo el pueblo de Israel estaba metido en cuevas. Se hacían cuevas y se enterraban. Y ya no podían más. Y ahí vienen otra vez las madianitas. Ay, pero qué ves si Dios no está aquí. Bueno, pidan a Baal a ver si Baal te salva. Como le dijo Elías al pueblo de Israel en cierta ocasión. Si vuestro Dios es Baal, pídanle a Baal. Y los que están con Jehová, estén con Jehová aquí. Y ese día dice que Dios manifestó su poder allí. Porque Dios manifiesta su poder cuando el pueblo se arrepiente. Lo primero que hizo Elías ese día, ¿qué fue? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Elías ese día? Después que ya ellos clamaron y pidieron y no cayó fuego del cielo y los de Baal no recibieron respuesta. ¿Qué hizo Elías? Elías cogió y preparó y dice, restauró el altar de Israel. ¿Un tipo de qué? Ponernos bien con Dios. Tomó 12 piedras, una piedra por cada tribu. Y levantó de nuevo el altar. Y lo volvió a levantar y lo reparó, dice la palabra de Dios. Estaba destruido. ¿Cómo está el altar de Dios que es nuestro corazón hoy delante de Dios? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar delante de Dios? Aleluya. Dice que ellos clamaron a Dios. En el versículo, del versículo 7 al 10 en el capítulo 6 de Jueces. Por un libertador, gloria a Dios. Y Él les envió ¿qué? Un profeta para enseñarles, aleluya, para enseñarles. Dice ahí en el capítulo 7, en el capítulo 6, versículo 7, perdón. Y dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Dios de Israel, yo os hice salir. Y ahora le empieza ahí a hablar, miren,
Como cuando nos dicen, mira Dios lo que te ha perdonado, mira de dónde Dios te ha sacado, mira Dios todo lo que ha hecho contigo, mira cómo ha sido la mano de Dios contigo, y tú sirviéndole al mundo. Y tú tomando el tiempo que Dios te ha dado para ir a servir al mundo en vez de estar en la casa de Dios sirviendo como debe de servir. No nos gusta eso, ¿no es verdad que no? Por eso es que las iglesias que se predica esto nadie va, hermano. No va nadie, vienen ustedes. Pero digo que no es como las otras, donde todo está bien, donde todo está cool. No, todo no está bien con la iglesia de Cristo en estos tiempos, hermano. Estos tiempos, la iglesia de Jesucristo no se sabe si es el mundo que está en la iglesia o la iglesia está en el mundo. No se sabe, no hay diferencia. No hay diferencia, hermano. Hay iglesias que usted las mira, yo lo digo con toda autoridad, por Facebook, y si lo quieren tumbar, que lo tumben. Pero lo ponen ahí, usted quítale la música, quítale el sonido, y usted parece que está viendo una discoteca. Usted dice, ¿qué es eso? Humo, colores, luces a colores. Gente brincando uno por arriba del otro, los jóvenes. Usted dice, ¿pero qué es eso? A no ser que pongan la música, entonces te tienen ahí unas letritas cristianas, pero todo es emocional. ¿Y usted cree que Dios le agrada eso, hermano? ¿A usted cree que nosotros, la iglesia, los gentiles y la iglesia es mejor que el pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel fue escogido por gracia, igual que la iglesia ha sido salvada por la gracia de Dios. Porque Él se lo advierte y le dice, no son ustedes un mejor pueblo que los demás, sino a mí me ha placido escogerlos, porque ustedes son el pueblo más insignificante. ¿Qué es eso? ¿Gracia? O sea, la gente piensa que la gracia es ahora nada más, con Jesucristo. No, en Jesús lo que se manifiesta es la gracia, que es el poder para ayudarnos a nosotros a no pecar y el poder para ayudarnos a nosotros a serle fiel a Dios. Pero la gracia existe desde el huerto del Edén. ¿Qué hizo el hombre para que Dios le hiciera y le diera todo lo que le dio? ¿Hizo el hombre algo? Todo fue por gracia. La gracia está desde el principio. Pero muchos no entienden lo que es la gracia. Hoy en día no la entienden. Y creen que la gracia es practicar el pecado y andar como tú quieras y hacer lo que tú quieras, y todo está bien porque estamos en la gracia. Ya Cristo pagó por esos pecados en la cruz del Calvario. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Muérete pecando para que tú veas lo que te va a pasar. Muérete en adulterio para que tú veas lo que te va a pasar. Que vas a llegar al cielo y decir, ay Señor, yo no sé, yo lo único que me di cuenta, me dio un ataque al corazón con una mujer que no era mi esposa en un hotel, pero yo no sé ni cómo llegué allí. Y el Señor va a decir, no, está bien, mijo, entonces tú estás perdonado. Es que mi mujer no me cocinaba, yo tenía que hacer algo. Dios no puede ser burlado. Aunque estamos en la gracia, Dios es santo. Dios es justo. Dios es justo y Él tiene que castigar el pecado. Y de una manera u otra lo está haciendo en estos tiempos. No, hay cristianos que no les gusta que se hable de juicio. No, eso no es juicio. Oye, que de juicio. Dios es un Dios de juicio. Y va a tener un juicio al final, pero está haciendo juicio también ahora. Lea la Biblia. Veamos a ver si Dios no hacía juicio. Esto que hizo con el pueblo de Israel, ¿qué era? Era un juicio. Ustedes van a hacer lo que quieran. Cuando yo los salvé y los traje con un propósito del reino. Y ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, como están haciendo las otras naciones. Pues voy a dejar que esas mismas naciones vengan y le destruyan y le hagan todo lo que ellos quieran. Y usted ve y lee aquí este libro de Jueces y usted dice, wow, pero ¿cuándo van a ellos a aprender? Entonces por eso le envía un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. En otras palabras, ustedes son mis siervos. Si yo fui el que los compré, los saqué, ustedes eran esclavos. ¿Y qué hizo Cristo con nosotros? Nos compró en el mercado que el diablo lo tenía. A uno nos tenía en droga, el otro en prostitución, el otro en mentira, en envidia, en celo, adulterio, fornicación. Y allá fue Cristo y nos compró en la cruz del Calvario. ¿Quién es usted y quién soy yo? Siervos de Cristo. No se deje engañar con eso, que usted es un rey. Usted no es ningún rey, aquí el único rey es Cristo. Y lo que somos siervos del reino de Dios. No se deje confundir que el reino de Dios no está aquí en la tierra. Está en nuestros corazones. Y están haciendo creerle a la gente que ahora son príncipes y son reyes. Usted no es nada. Nosotros todos somos siervos. Y según seamos siervos, entonces nos pondrá de príncipes o reyes, según Él entienda, por la obra, por la obediencia que tuvimos. Eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Estamos claros? No se deje engañar.
Porque por ahí mucho engaño. Mucho engaño. El reino de Dios no está aquí. Está en nuestros corazones. Jesús decía, y dijo, y Juan decía, ¿no es verdad? El reino se os ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba aquí en la tierra. Jesús había llegado. Y claro, el reino de Dios. Nosotros, la iglesia, no somos el reino. Déjame aclarar esto. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo que lleva el mensaje del reino. ¿Estamos claros en eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, que lleva el mensaje del reino de Dios. Busque para que usted vea, dice, y el reino de Dios, y dice las parábolas y todo eso, pero son el mensaje del reino. Pero no que nosotros no somos el reino de Dios, no se deje confundir. ¿Estamos en eso claro? A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo. Eso que lea la Biblia. Y si usted encuentra algo que es diferente, con mucho gusto nos sentamos. No en Facebook, nos sentamos fuera de Facebook. Sí, a mí no me gustan esas cosas en Facebook para contender y que la misma gente que no entiende dice, ¿por qué estos cristianos se van unos con otros ahí, se dicen cosas? No. Nosotros no somos el gordo y la flaca. Con el chismoteo y las cosas, ¿no es verdad que no? No. Ni somos CNN ni ninguna de esa gente. Gloria a Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Oír la palabra que Dios nos da a través de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? No son esos que se están ungiendo con aceite masola por la noche al otro día son profetas. No. Son todos aquellos. Nosotros somos un pueblo de profetas. Todo aquel que lleva el mensaje de Dios es un profeta. Porque eso es lo que un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los profetas? Sí, creemos en el don de profecía. Sí, en el don de profecía Dios lo dio. Pero ¿dónde está la profecía más segura que usted puede tener? La palabra. La Biblia. Amén. Usted le puede dar todas las profecías que usted quiera, mi hermano, pero si no viene conforme a la palabra, usted está mintiendo. ¿Ok? Ay, que el Señor tiene una palabra para usted, pastor. Gloria a Dios, usted me la da. Yo no estoy en contra de eso. Pero puede estar convencido que el momento es como cuando me dice, te voy a hacer una pregunta, pastor, ya yo estoy pensando, Señor, dame esa sabiduría que voy a contestar porque no sé lo que me van a preguntar. ¿No es verdad? Porque es así. Usted también me imagino que sea igual. Usted le van a hacer una pregunta, usted no sabe lo que es. Ay, usted va a hacer una pregunta. A veces la gente ya se ríe porque sabe que yo estoy pensando que me va a preguntar. ¿No es verdad? Entonces, a mí alguien me dice, te voy a dar una profecía, y yo le digo, ¿tú la puedes dar? Pero no pienses que voy a brincar para los aires por lo que tú me vas a decir. A lo mejor me quedo ahí quisecito y no hay nada de señal. Porque yo espero que sea conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios y viene con adulamiento, como ha pasado, que vino alguien un día, de esos que se invitan solo, y cuando se terminó el servicio me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le dije, claro, con mucho gusto. Y entré a la oficina con él, nos sentamos ahí, y me dice, yo sé que usted es un siervo de Dios tremendo. Era la primera vez que me veía. Usted es un siervo tremendo, yo sé, Dios me lo ha revelado. Pero mire, yo tengo un ministerio y me contó más o menos lo que tenía el ministerio, que con los pastores, con esto y lo otro. Y yo no voy a caer en el tema, me dijo, yo no voy a caer en el tema de las ofrendas ni de lo que usted tiene que dar ofrenda, porque yo sé que usted es una persona dadivosa. Y yo, ya te equivocaste, bro. Me estás adulando. ¿Tú no me conoces? ¿Cómo tú me vas a decir que yo soy una persona dadivosa, que no se va a preocupar por lo que las ofrendas que yo le voy a dar? ¿Qué me estás diciendo? Que te tengo que dar una buena ofrenda. Y yo no estoy de acuerdo con eso, que si tienen un estudio, escuelas bíblicas y que si están en concilio, les digo, brother, ya. Mira, tenemos concilio y tenemos aquí institutos bíblicos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y cualquier cosita, bueno, que Dios le siga abriendo puertas. Cogió su maletita y se fue. Uno tiene que darse cuenta, cuidado. Dios nos da discernimiento, mis amados hermanos. Y el enemigo anda a ver de qué manera entra. Entonces uno tiene que pedirle a Dios discernimiento para esas cosas. Y a veces estamos buscando una palabra de parte de Dios. Que Dios me dé una palabra. Bueno, si usted viene a un lugar donde se predica la palabra, Dios te va a dar palabra. Hoy Dios nos está dando palabra. Porque es palabra de Él. Es palabra de Él, es su palabra. Y eso fue lo que pasó aquí. Dios mandó un profeta ¿para qué? Porque Dios me está mostrando, Gedeón, que pronto vas a tener un penthouse ahí en Jerusalén.
y vas a ser el dueño de todos los camellos que hay en Jerusalén. Dios me lo muestra ahora en este momento. No, ¿a qué vino el profeta? Ustedes están mal, y si no buscan el arrepentimiento y no buscan de Dios, lo que va a venir es peor. Entonces después Gedeón viene y dice, ay, pero ¿de dónde está Dios? Pero Gedeón, si te están diciendo por qué está pasando lo que está pasando. Y a veces Dios nos está avisando, nos está hablando, nos vuelve a hablar, pero somos oidores olvidadizos. Qué bueno es que la historia de Gedeón después termina bien, porque al final Dios, como se lo había prometido, ¿no es verdad?, que estaría con él y que le daría la victoria. Y dice en el versículo 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Y todavía Gedeón seguía, pero yo soy pobre. Es que yo nací allá en los barrios de imagínate, de Jurutungo, allá donde no había calle, donde no había esto, no había luz eléctrica. Mi papá nadie lo conocía, y mi mamá lo que hacía era lavar para la calle y planchar ropa. Está bien, pero ahora que Dios te está llamando, mijo, sacúdete, despierta, no sigas arrastrando eso, sino deja que sea Dios el que obre. Seguimos cargando con el pasado y seguimos siendo las víctimas y seguimos siendo, nosotros no somos víctimas, hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Cantamos en el principio hoy cuando comenzamos, ¿cuál fue la primera alabanza? ¿Alguien se acuerda? Menos los músicos, no lo digan los músicos. ¿Cuál fue la primera alabanza que cantamos? No, esa fue la segunda, está cerquita. Les voy a ayudar. El victorioso vive en mí. ¿Cómo dice la alabanza? Cántala. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, porque el victorioso vive en mí. Ajá. Yo cantaré Y danzaré. ¿Por qué? Celebraré La victoria. del Señor, no temeré a pelear. Pues la victoria es del Señor. el victorioso. No me hagan cantar, que me baño la canción. El victorioso Vive en mí. Vamos. Las circunstancias no me mueven a mí. el victorioso vive en mí. Siga. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y Danzaré, celebraré. la victoria del Señor. No temeré. A pelear, esa palabra que está mal ahí. Pues la victoria es El Señor. Vuelvo otra vez. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es Del Señor. Pues la victoria es de quién? Lo creemos de verdad, hermano, lo cantamos por cantarlo. Hay que cantar con el entendimiento. Dice Pablo, y con esto voy cerrando, no estoy diciendo que ya voy a cerrar porque después miento otra vez. No voy a mentir. Gloria a Dios. Yo creo que los pastores no sé cuántas veces pedimos perdón al Señor en el púlpito. Gloria a Dios, con decir ya esto es lo último, no sé, ya voy a terminar. No, escuche bien, el capítulo 1 de Efesios, versículo 17, Pablo ora por la iglesia de Éfeso y dice esto: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, conocer de verdad a Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí está la batalla, mire, aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la iglesia. Y ahora miren lo que dice, la cual es su cuerpo. ¿Qué más dice ahí, hermano? Léanlo. La plenitud de aquel que os llamó en todo lo llena en todo. ¿Qué somos? La plenitud. ¿Qué hacemos pidiéndole más poder al Señor? ¿Qué hacemos pidiéndole más cosas al Señor si nosotros estamos completos en Él? Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Usar lo que tenemos. Gloria a Dios. Y nos pasamos la vida, ay Señor, pues, Señor, dame esto, Señor, pero dame fuerza, dame poder, dame aquello, dame... Y Pablo dice, yo oro para que Dios les abra los ojos del entendimiento, que puedan entender cuál es la superpoder que hay. ¿Sabe que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está en usted y en mí? Amén. Gloria a Dios. ¿Puede creerlo? Amén. No lo dio menos. No lo dice ahí, hermano. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20, Efesios 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está sentado usted y dónde estoy sentado yo en estos momentos? En los lugares celestiales. Nuestra batalla, ¿dónde es? Los lugares celestes. Es decir, nosotros estamos por encima de la batalla. Nosotros estamos encima de esos poderes. Ahí dice que todo principado y toda potestad y todo aquello que se pueda levantar está debajo de ¿qué? ¿De qué está debajo de qué? ¿Qué somos la iglesia? Ahí dice, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Dónde tiene usted los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? Entonces, ¿dónde están los enemigos de nosotros? Debajo de nuestros pies. ¿Qué es lo que conoce el enemigo de usted? El size de sus zapatos. ¿No, verdad? Ahora no seamos tan pentecostales. Diablo, que tengo pisoteado y después sale por ahí a desobedecer a Dios. Eso no existe, eso no trabaja. Eso no es así. Eso no es que usted ponga el pie y diga, diablo, ahí te tengo, y después te vas a tomar unas pilas de cerveza. Eso no funciona. Obedece, porque ya Él está debajo de nuestros pies. Amén. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús y obedecemos. No sigamos preguntándonos como Gedeón, ¿y dónde están las maravillas que nos han dicho? ¿Y dónde están esos milagros que ha dicho el pastor? ¿O dónde están esos milagros que nos contaron? Mi abuelita me decía cuando yo iba a la iglesia, cuando yo iba con ella, mi abuelita decía que en la iglesia ahí toda la semana habían sanidades o habían liberación y los endemoniados entraban y salían libres. ¿Y por qué hoy no lo vemos? Mira a ver si tú estás caminando como tu abuela. Miremos si estamos caminando como esos abuelos o quizás tus padres que fueron fieles. Por eso a veces tengo mis cosas ahí con algunos que quieren echarle a la vieja generación. No. Si hemos llegado hasta aquí gracias a esa generación que vivió en santidad, ¿ok? Porque si no el evangelio se hubiera dañado hace rato. La nueva generación, y no estamos echando a los jóvenes porque hay muchos adultos metidos en esa gracia, la nueva generación no conoce de verdad a Dios. Si no, no hicieron lo que están haciendo. Si no, no estuvieran haciendo lo que están haciendo, que están cogiendo el nombre de Dios en vano y usando al pueblo de Dios para enriquecerse ellos. No hay temor de Dios. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está Dios? Dios está en su trono, esperando que nosotros nos tornemos a Él de nuevo. Mira, el barco iba así. Yo tuve anoche un sueño con un barco, no sé por qué. Un sueño, no lo voy a contar ahora porque todavía no lo tengo muy claro. Entiendo una parte, pero hay otra parte que no entiendo. Entonces no voy a decir algo por decirlo.
pero sí veía un barco bien grande, por lo menos tenía 100 y pico pies de eslora, o sea, era bien grande. Parecía esos barcos, se me parecía un barco como del guardacosta, porque no era un barco como de carga, era un barco parecido al de guardacosta, pero tenía techo como si fuera de pasajero, pero un solo piso, no tenía varios pisos. Largo, con quilla, así, del barco tradicional de quilla. Y aquel barco estaba atravesado en el mar, pero tenía que entrar por un lugar que era bien estrecho. Casi estoy contando el sueño, pero tenía que entrar por un lugar que estaba estrecho y habían unas personas conmigo. Decían, no lo va a lograr, no, eso yo le decía, lo va a lograr. Él va a entrar y va a entrar bien. Y aquel barco estaba así, y cuando llegaba a la entrada, la entrada era el mismo ancho del barco, no podía ni más a la derecha ni más a la izquierda, pero el barco estaba en la entrada atravesado. Era imposible que entrara, porque el barco era muy largo, la entrada era del ancho del barco y él estaba casi ahí atravesado. Y de momento comencé a ver y me vi orando con ellos. Y estábamos dentro del agua, pero de momento se salieron unas rocas y nosotros estamos parados sobre la roca. Y el agua nos rodeaba y el barco estaba delante de nosotros. Y estábamos orando. Y uno de los que estaban ahí orando se dice, yo me doy por vencida, esto no se puede. No se va a poder. Y yo le dije, lo va a lograr, Dios lo va a hacer, Dios lo va a lograr. Cuando de momento levantamos la vista y el barco entró, pero no que entró, sino la velocidad que entró ese barco. Aleluya. Y entró por ahí, pasó por el lado de nosotros, y cuando salió así, estaba todo el mundo festejando. Aleluya. Yo creo que ese barco es la iglesia de Cristo. Amén. Está en el mundo y está atravesado. Y tiene que enderezar. Porque dice la palabra, y ahora mira lo que que el camino a la eternidad es angosto. No es ancho, no es para jugar. No hay oportunidad de jugar un poquito allá y otro poquito acá. Y después si eso cuando vea, ya me nivelo. No, hay que estar ya nivelado. Dice que el camino a la perdición es ancho y son muchos los que la toman. Pero el camino angosto a la eternidad son pocos. Que usted y yo seamos esos pocos, hermanos. Que nos mantengamos. Le ha dado la tormenta, quizás a la iglesia en los últimos años, sobre todo. Y hablo de esta congregación específicamente, nos dio, nos ha dado, y parecíamos que no nos enderezábamos. Mira, ahora me están viniendo estas cosas a la mente, ¿no verdad? Parecía que no nos podíamos enderezar más, pero nunca perdimos la fe, que Dios lo podía hacer. Y Dios lo fue haciendo. No estoy diciendo con esto que ya estamos derechos. Usted sabrá cómo usted está, y yo sé cómo yo estoy. Pero es necesario que todos nos nivelemos para que entonces todo esté alineado con Dios. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y baje su cabeza. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, bueno y misericordioso. Y aunque veamos lo que veamos alrededor de nosotros y aún dentro de nuestras circunstancias, eso no quiere decir que tú nos has dejado. Tú estás con nosotros porque lo prometiste. Y tus promesas están por encima de toda palabra de hombre, de toda circunstancia, de todo aquello que quiera levantarse para tratar de debilitar nuestra fe. Pero hoy nos paramos, Señor, a través de tu palabra y por medio de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Señor, y declaramos, Dios, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, pido en esta mañana, Dios, que tu Espíritu Santo comience a redarguir ahora. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana, voy a pedir al hermano, el hermano Alejandro, si puede tocarme el piano un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. Algo que Dios ponga ahí en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Si usted quiere pasar al altar, no es para perdonarte, no es para... No, Dios es el que te perdona ahí en la silla donde tú estás. Pero si en esta mañana tú quieres unirte, dice la palabra que Gedeón tenía 30,000 hombres y Dios le fue eliminando y le fue eliminando y lo dejó con 300 para que el pueblo de Israel no se tomara la gloria y se dieran cuenta
que era Dios el que peleaba contra los enemigos de Israel, y que lo único que esperaba era que el pueblo se arrepintiera, porque la victoria era segura. Hoy Dios también está esperando de nosotros lo mismo. Si hemos fallado, pídale perdón al Señor ahí donde usted está. Pídale perdón. Yo le he pedido perdón al Señor y lo digo públicamente antes de esto, porque cuando uno prepara el mensaje, el primero que Dios le habla es a uno mismo. El mensajero debe de estar por encima del mensaje, no es traer un mensaje para los demás. Es un mensaje que ya Dios debe haber hablado al que lo trae. Gloria a Dios. Y Dios me ha redarguido, como quizá lo está haciendo con algunos de ustedes. Y en el amanecer tenía ese sueño. Pero qué lindo que aunque no sabía, Dios me ha mostrado en estos momentos, o el Espíritu Santo aquí, gloria a Dios, nos ha enseñado qué es ese sueño. Aleluya. Algunos quizás se van a rendir porque no les gusta la palabra. Quizás a algunos no les gusta que le digan las cosas como son. Y lo decimos con amor. No lo decimos con odio, ni con ira, ni con enojo. Con amor. Pero lo decimos tal como Dios lo dice. Si no tomamos el camino angosto, nos perdemos por el camino amplio, donde todo es permitido, donde vas a la iglesia pero todo es permitido. Puedes hacer todo lo que tú quieras con tu vida, como hacía el pueblo de Israel en ese momento. Y no tenían reyes y hacían lo que mejor les parecía. No obedecían a los mandamientos de Dios, sino seguían a las otras naciones y a los dioses de las otras naciones. Hoy hay quienes no quieren oír el mensaje de Dios ni la palabra que Dios da, y quieren seguir haciendo lo que mejor le parezca. Esa no es la voluntad de Dios. Dios es lento para la ira, pero no quiere decir que no tiene ira. Una ira santa por la cual Él castiga el pecado, y aquel que no se somete a Él es castigado juntamente por el pecado mismo. Que no seamos de los que Dios le entregue una mente reprobada, porque le dan la gloria más a la creación que al Creador. Señor, perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa, que así como tú me mostrabas ese barco que entraba y se alineaba a esa puerta, a esa entrada, y entraba por ese canal, que así nosotros hoy nos alineemos todos a la voluntad tuya, al caminar tuyo, a la obediencia, a los propósitos tuyos. Ya tú nos has equipado y tu palabra dice que estamos completos en ti, que estamos completos, que todo el poder que estaba en Cristo está en nosotros, y te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Aleluya. Si hoy quieres volver, no es a nacer, no es volver a ser salvo, ya tú un día recibiste a Cristo, porque pecaste, no es que perdiste la salvación, te alejaste de Dios, te arrepientes, y ahí está la palabra. No es que estamos hablando salvo siempre, salvo tampoco. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte si quieres que Dios te perdone. La Biblia lo dice así en 1 de Juan 1:9. Si nos arrepentimos y confesamos el pecado delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él te perdona. Él te levanta como al hijo pródigo. Te vuelve a dar autoridad. Te da santidad, te santifica, te enseña a volver a caminar en el camino recto. Pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. El Señor ya está listo para bendecirte y para seguir guiándote. El Señor nos dio la victoria hace más de 2000 años sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre la muerte. Aleluya. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia aquí reunida hoy, Señor. Yo soy responsable, Señor, de traer este mensaje, y he dado mi parte y he hecho mi parte, Señor. Ahora el pueblo es responsable de lo que ha oído y de lo que ha recibido.
que tu gracia, tu misericordia esté sobre cada uno de ellos, hoy, mañana y siempre. Que no dudemos como Gedeón, sino que nos esforcemos y seamos valientes para ver la victoria que ya tú nos diste hace más de 2000 años. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, aleluya. Nos vamos cantando ese corito que dice: hay victoria. Amén. Hermano Emiliano, pasa por acá un momentito y lo cantamos rapidito y nos vamos. Póngase de pie, vamos. Dios le bendiga. El próximo miércoles aquí, 7:30 de la noche, estudio bíblico. Nos despedimos de los que están en Facebook y nos han visto y le damos gracias al Señor por ustedes. Y recuerde siempre que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le bendiga. Gloria.